Hola, bienvenidos a este módulo de prescripción de ejercicio en el paciente diabético. La diabetes mellitus es una enfermedad en la que se ven afectados los niveles de azúcar en sangre y está fundamentada en una imposibilidad del páncreas para producir insulina parcial o totalmente, o en la incapacidad de la insulina para actuar en la parte periférica en las células para que ésta sea adecuadamente metabolizada. La diabetes mellitus es una enfermedad que es ampliamente difundida en el planeta. Los compromisos en cuanto al número de pacientes varían dependiendo de las regiones. Es de particular importancia pues mencionar que en Norteamérica y la región Caribe eh, existen unos 46 millones de pacientes en 2017, mientras que en Europa puede ser del orden de unos 58 millones, pero bueno, si miramos lo que tiene que ver con América del Sur y América Central, podemos decir que para esa época podían haber unos 26 millones de pacientes afectados con esta enfermedad. Entonces es una preocupación de salud en términos de la alta prevalencia, pero también por las implicaciones que tiene la enfermedad en la salud de los pacientes, en términos del compromiso que este problema metabólico va conllevando en diferentes órganos y sistemas, la manera como acorta la vida de los pacientes, pero sobre todo la manera como afecta la calidad de vida. Y pues no está por demás mencionar los altos costos y el impacto tan deletérea que tiene sobre los sistemas de salud. El tema es que en el manejo de la diabetes mellitus, pues hay diferentes estrategias que pueden ir desde el manejo dietario, el manejo medicamentoso, pero el tema sobre el cual vamos a hacer énfasis es el que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el ejercicio físico regular, tanto en la prevención como en el manejo y en la rehabilitación de esta población. Entonces, en un primer momento, tenemos que decir que los niveles de azúcar en sangre tienen una delicada modulación, en el sentido de que hay una cantidad de factores que van a ser los determinantes de que ellos se muevan en un rango relativamente estrecho, que oscila entre los 70 y aproximadamente 110 miligramos por 100 mililitros de sangre. Entonces, este páncreas, que es el órgano encargado de liberar la hormona que va a permitir el ingreso de la glucosa a las células, se va a mover entre dos grandes estímulos. Unos niveles plasmáticos bajos de glucosa o unos niveles altos. Cuando yo tengo niveles bajos, y veamos esto en primer lugar, el estímulo de este páncreas va a hacer que se segregue glucagón por parte de un grupo de células del páncreas que son las células alfa, y el nivel plasmático de glucosa se va a restablecer en la medida que ese hígado va a liberar la glucosa al torrente sanguíneo. O sea que el primer escenario, los niveles de azúcar están bajos y esa es la respuesta que tiene el organismo frente a ese estímulo. Por el contrario, cuando los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo aumentan, porque por ejemplo, se ingirieron carbohidratos en la dieta y rápidamente fueron absorbidos en el tracto digestivo y pasaron al torrente sanguíneo, el páncreas entonces va a ser sensible a estos incrementos de niveles de glucosa y lo que va a hacer es liberar la insulina por parte ya no de las células alfa, sino de las células beta, que son los islotes de Langerhans. Y esas células, entonces, esa insulina en el torrente sanguíneo va a hacer que la glucosa pueda ingresar a las células y entonces lo que voy a hacer
es que en la medida que la glucosa entra a las células, los niveles en sangre van a normalizarse, van a restablecerse. En este caso, pues van a disminuir. Ahora, cuando hay problemas en este metabolismo, como mencionaba en la parte de definición, la diabetes puede ser una ausencia parcial o total en la producción de insulina, o bien porque la insulina no es capaz de actuar en las células. Entonces veamos en la diabetes tipo 1, la enfermedad eh, consiste fundamentalmente en que el páncreas es incapaz de producir la suficiente cantidad, la insulina. Mientras que la diabetes mellitus tipo 2, el trastorno, eh, se caracteriza porque hay una falta relativa de insulina o la que está en el torrente sanguíneo no es capaz de llevar a cabo la tarea de ingresar la glucosa a la célula, y entonces esto va a llevar necesariamente a un aumento de los niveles plasmáticos de glucosa. Ahora, en cuanto a la etiopatogenia, pues ambas modalidades de diabetes van a tener dos manifestaciones diferentes. La primera es que la diabetes tipo 1 ya tenemos suficiente evidencia que la carga genética es muy determinante en la aparición de esta enfermedad. Puede ser también un fenómeno en el cual el sistema inmunitario afecte esas células pancreáticas y las dañen de tal manera que sean incapaces de producir la insulina. Pero también tenemos factores ambientales como son la parte de la dieta, lo que ingiere el individuo es fundamental. También se han asociado antecedentes obstétricos en estos pacientes y de todas maneras pueden haber inclusive factores socioeconómicos que estén jugando un papel importante. Por el contrario, en la diabetes tipo 2, el asunto es que la síntesis de insulina está disminuida. Hablaremos más adelante sobre el tema de la resistencia a la insulina en detalle, que es un punto muy relevante en este capítulo de diabetes mellitus y sobre todo en la prescripción de ejercicio. También hay una responsabilidad que se ha establecido por parte de los altos niveles de triglicéridos en el torrente sanguíneo. Y definitivamente sabemos a la fecha que hay un grupo de medicamentos que pueden estar determinando la aparición de esta enfermedad en su modalidad tipo 2, como son los glucocorticoides. También hay evidencia que los anticonceptivos orales juegan un papel importante en el aumento del riesgo de padecer esta enfermedad. Los beta bloqueadores, los diuréticos tiazídicos utilizados en el manejo de la hipertensión arterial y también los antirretrovirales. Ahora, desde el punto de vista de la manifestación clínica, aquí es importante tener en cuenta que el cuadro, como se manifiesta la enfermedad, es importante de que los sujetos sean capaces de identificar lo que está padeciendo en su organismo, sean capaces de poder establecer como unos criterios muy precisos sobre la sintomatología que aparece en una u otra modalidad, pero sobre todo es de la mayor importancia que los profesionales de la salud y en general todos los que están involucrados alrededor del paciente, particularmente los que están haciendo el plan de prescripción de ejercicio, tengan conocimiento del cuadro clínico de estos pacientes. Entonces, bien, un elemento que es muy importante en la diabetes mellitus tipo 1 es que el paciente va a tener sed inusual. La sed es muy alta en estos pacientes. Hablaremos más adelante cuál es el mecanismo mediante el cual esta sed aparece, pero fundamentalmente tiene que ver con las altas pérdidas de volumen de líquidos en la orina, como lo ven ustedes en el segundo punto. A eso se refiere la poliuria. Es un aumento en el volumen de orina producida a lo largo del día. Y también, pues, sabemos que el hecho de que a las células no les esté ingresando suficiente cantidad de azúcar como un sustrato fundamental en garantizar la cantidad de energía que necesita el organismo, pues entonces el paciente va a tener
va a sentir hambre exagerada, lo que denominamos polifagia. A pesar de todo esto y tener altos niveles de azúcar en sangre, el paciente va a mostrar una pérdida de peso y la falta de disponibilidad de energía en la parte metabólica pues va a hacer que el paciente se sienta exhausto, que realmente los niveles de fatiga sean muy importantes y también se asocia a la irritabilidad. En la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, quiero hacer énfasis porque no lo había mencionado antes, cuando yo tengo todo el grupo de pacientes diabéticos, encuentro que los diabéticos tipo 2 son aquellos que cuentan con una más alta prevalencia de la enfermedad y es este grupo de pacientes donde queremos hacer énfasis porque es probablemente aquellos sujetos en quienes ustedes van a verse más frecuentemente abocados a hacer planes de prescripción de ejercicio. Es importante saber que lo que mencioné como características clínicas en la diabetes tipo 1 puede ser también un elemento presente en la manifestación clínica en la diabetes tipo 2. Sabemos entonces también que esa afectación en los niveles de azúcar que no pueden ingresar a las células van a afectar las células blancas y eso va a hacer que el sujeto sea más vulnerable en cuanto a que se vea afectada su capacidad de neutralizar los procesos infecciosos a través de los leucocitos. También se manifiesta visión borrosa, los fenómenos de cicatrización son más lentos en estos pacientes, una característica también importante porque crea una alta tasa de complicaciones cuando estos pacientes sufren úlceras o heridas de cualquier naturaleza y hablaremos también este tema de cicatrización como termina siendo tan relevante cuando hablamos del contexto de la prescripción de ejercicio en el paciente diabético. El daño de los nervios, hay una red vascular muy delgadita que se llama la vasa nervorum, va a haber un deterioro rápido, acelerado por esos altos niveles de glucosa en la sangre y eso va a hacer que el daño de los nervios periféricos conduzca a la presencia de hormigueo en las extremidades. Pero a pesar de todo esto, es muy probable que el paciente pueda estar asintomático, que el paciente no tenga ninguna molestia y entonces es muy importante de todas maneras estar pensando en sospechar, tener en cuenta que a un paciente con el que estamos trabajando, y lo veremos más adelante cuáles son los criterios que podemos tener en cuenta, yo pueda sospechar que esté haciendo un fenómeno de hiperglicemia y que sea un paciente diabético o que sea un paciente prediabético. Ahora bien, ¿cuál es el escenario del paciente que está produciendo insulina pero ella no es capaz de actuar como debería ser en la célula? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona la regulación del ingreso de la glucosa a la célula a través de los transportadores de glucosa. Esta gráfica nos está mostrando aquí una membrana celular. Esta es una membrana celular la que estoy enseñando con el cursor. Y bien, esta membrana tiene unos receptores de insulina, que son estos de acá, y ven ustedes cómo la hormona va a llegar a este receptor, va a hacer que este poro se abra y que la insulina ingrese al citoplasma. Ok, pero al interior existen unos transportadores. Lo primero es que esos transportadores de glucosa están almacenados al interior de la célula en forma de vesículas. Y como ven ustedes, esta vesícula, tan pronto la insulina actúa acá, este transportador se va a acercar a la membrana celular. Miren ustedes cómo llega aquí a la membrana celular y estas vesículas se van a fusionar o van a interactuar con la membrana celular y van a aumentar las posibilidades de transportar la glucosa. Observen cómo ayudan a ingresar la glucosa. Y tan pronto terminan su acción, ellos se van a remover de la membrana celular, van a volver al citoplasma y van a estar haciendo una acción repetitiva, circular en ese mecanismo. Ahora,
El tema fundamentalmente y el que tiene que ver con la resistencia a la insulina es que a pesar de que la insulina está en el torrente sanguíneo, ella no es capaz de ingresar más glucosa a la célula. ¿Y por qué tiene que ver esto? Pues bien, sabemos que en los individuos, particularmente aquellos que tienen sobrepeso, el mecanismo por el cual este ha ocurrido es que ha habido una ingesta, ese organismo ha recibido una cantidad de energía superior a la que está gastando a lo largo de 24 horas y entonces al terminar esa jornada va a haber un balance positivo, va a haber un excedente de energía que finalmente va a quedar almacenado en las células. Esas células, al recibir esas cantidades de glucosa, pues uno van a completar los niveles de almacenamiento de glucógeno, que como lo mencionamos van a ser, es una reserva de energía a partir de azúcares muy importante y que tiene dos espacios fundamentales en el organismo. El azúcar que yo almaceno en forma de glucógeno, tanto en el músculo como la que almaceno en el hígado, son muy importantes. Okay. Pero si la ingesta, si ese balance positivo ha hecho que yo de todas maneras tenga una cantidad más importante de energía en el organismo, pues lo que va a ocurrir es que va a iniciarse un fenómeno de formación de grasa a partir de carbohidratos. Ese fenómeno se llama, es un fenómeno de lipogénesis, es decir, estoy formando lípidos a partir de una cosa que no eran lípidos. En este caso son los azúcares. De paso, este es el mecanismo más frecuente, el más usual y que encontramos con más prevalencia en la población en general de sobrepeso en individuos que se engordan comiendo azúcares por el fenómeno de lipogénesis. Entonces, bien, yo tengo esa célula que está atiborrada, si lo podemos llamar, de energía en su interior, y entonces va a ser imposible ingresar todavía más energía. Es más, la membrana celular comienza a expandirse, los adipocitos aumentan de tamaño y ese es uno de los elementos importantes que explican el aumento del volumen graso de los pacientes que tienen sobrepeso. Y entonces la insulina lo que va a intentar es, a pesar de eso, ingresar más glucosa a la célula. Entonces, si fuera a ser bien eh, gráfico en quererlo explicar, imaginen ustedes que yo tengo una maleta y esa maleta tiene un cupo para que está programada, es una célula normal. Pero si yo voy a forzar esa maleta y meto todavía más prendas e intento cerrarla, pues cada vez va a ser más difícil. Pero bien que mal, puedo meter una que otra prenda y sea pequeñita. Ese es el escenario de la célula que le está llenando ya energía y el paciente que está comenzando a tener sobrepeso. Bien, cuando el sobrepeso aumenta y cuando paso a obesidad, pues es como si yo en esa maleta que ya está llena intentara meter todavía más cosas en su interior. ¿Cuál sería el papel de la insulina? La insulina es la persona que está intentando meter más prendas a la maleta, es lo que va a forzar el ingreso de la glucosa a la célula. Entonces, en un primer momento, pues la respuesta del organismo va a ser estimular al páncreas para que produzca más insulina, para tener más acción sobre las células. Si lo paso al escenario gráfico que estoy traduciendo aquí, es como si yo invitara a otras personas a que me ayudaran a llenar más la maleta. Entonces ya no soy uno, sino que somos dos personas, dos, tres personas que intentamos ingresar a la célula, a la maleta, más vestimenta y entonces llega un momento en el cual yo tengo mucha insulina, es decir, hay muchas personas ayudándome, pero igual no podemos ingresar a la célula esos elementos que estoy mencionando. Entonces, creo que es una manera didáctica de explicar lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina, un concepto que vamos a tener que manejar en adelante en la presentación. Ahora bien, una de las complicaciones que puede haber cuando un paciente hace ejercicio es que el sujeto se le bajen los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Lo veremos más adelante. Puede ser porque el ejercicio ya ha tenido un gasto energético muy alto y las reservas que tenía en el torrente sanguíneo ya comienzan a agotarse, o porque el ayuno es prolongado. He querido traer esta diapositiva de los síntomas de hipoglicemia en este momento, dada la importancia que tiene como una de las complicaciones que tenemos que saber identificar
precozmente en el paciente que está haciendo ejercicio. Entonces miren ustedes cómo la hipoglicemia puede tener como dos grandes tipos de manifestaciones. Puede tener manifestaciones neurológicas o otras que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Particularmente las que tienen que ver con la puesta en alerta del organismo, la fase de alarma que llamamos desde el punto de vista de la fatiga. Desde el punto de vista neurológico, vamos a decir que hay dos grandes bloques, aquellos que podemos llamar psiquiátricos y otros neurológicos, y tienen ustedes un listado aquí de 5 características frecuentes cuando tenemos problemas de hipoglicemia, que van desde los trastornos de comportamiento, confusión, agresividad, y lazos de conciencia, problemas en el lenguaje. Los neurológicos también son muy clásicos y tenemos que ser muy eficientes en identificarlos. Tienen que ver fundamentalmente con el dolor de cabeza o cefalea, vértigo o mareo, la debilidad muscular general. Algunos pacientes refieren visión borrosa, algunos inclusive al momento de intentar comunicarse se encuentra que tienen dificultades para articular la palabra, tienen disartria. Otros pueden referir hormigueos en las extremidades, tipo parestesias, y trastornos de la coordinación. Ahora, cuando yo me paso ya para el sistema nervioso autónomo, las manifestaciones son fundamentalmente las que ven ustedes aquí en la lista, que van desde sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre y debilidad, y también el hormigueo lo podemos clasificar dentro de este grupo de síntomas importantes de hipoglicemia. Entonces, pues el tema es que nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el manejo de la diabetes, y aquí tenemos como las dos variedades, los dos tipos de diabetes, la tipo 1, tipo 2. Recuerden que esta es una diabetes que se llama juvenil, aparece usualmente por debajo de los 25 años y los factores de riesgo ya los mencioné en diapositivas anteriores, mientras que esta diabetes tipo 2 es la de aparición tardía y que tiene una asociación muy, muy importante con el problema de el sobrepeso, la obesidad, y también enmarca muy bien dentro de lo que llamamos el síndrome metabólico. Lo vamos a ver pues que lo se revisa en su momento en la unidad que le corresponde. Entonces, ¿qué se sabe ahora? Se sabe que para manejar la diabetes mellitus tipo 1, pues hay un tema importantísimo, es el que tiene que ver con el uso de los medicamentos. Es una enfermedad aquella en la cual, a pesar de que, visto que el páncreas es incapaz de producir la hormona, la insulina, pues entonces se va a hacer imperativo, va a ser necesario el suministro exógeno de esta hormona. Como ven ustedes en la imagen, el paciente se aplica de manera transcutánea, es decir, se llama manera parenteral. El medicamento y las dosis estarán de acuerdo con los valores de insulina, y usualmente pues es el médico tratante, el endocrinólogo o el médico que esté a cargo del manejo del paciente quien determinará el tipo de insulina a utilizar y la dosis de la misma. Ese tema no está dentro del marco de lo que vamos a revisar en esta revisión de prescripción de ejercicio, porque se asume que es el médico tratante quien es la persona encargada de indicarle al paciente la dosis del medicamento. De manera imperativa, los pacientes diabéticos tienen que ser muy cuidadosos en términos del volumen de carbohidratos que van a ingerir. Estas dietas tienen que ser fundamentalmente hipocalóricas, la ingesta de carbohidratos debe ser muy controlada, y ese tema, pues no vamos a entrar tampoco en el detalle específico de cómo se calculan las calorías y el tipo de carbohidratos y el horario en que los debe ingerir, porque del dominio de la parte nutricional. Habrá un nutricionista a la cabecera de estos pacientes que es el responsable de suministrar la información del caso. Y tenemos aquí, pues lo he colocado en negrilla para que quede clara la importancia del ejercicio en estos pacientes. Entonces, es una condición sine qua non, es una condición ineludible, y
a la luz de la evidencia con la que contamos en la actualidad, se sabe que el paciente diabético tiene que hacer ejercicio por los múltiples beneficios que enunciaremos en unos momentos. En la diabetes tipo 2, ya es importante pues advertir que la insuficiencia que tiene ese organismo para ingresar la glucosa a las células, que puede ser por una insuficiencia parcial o por una resistencia a la insulina, el paciente va a tener varias alternativas desde el punto medicamentoso. Uno, en algunos casos es posible que el paciente mediante un manejo súper riguroso de la parte nutricional puede ser que empiece a ser suficiente, pero en la mayoría de los casos es importante mencionar que estos pacientes van a necesitar medicamentos. Aquellos que tienen un control de la enfermedad razonable, pues podrán hacer un adecuado tratamiento mediante la ingesta de hipoglicemiantes orales. Pero en la medida que los niveles de glicemia comienzan a tener un comportamiento descontrolado, pues estos pacientes van a tener, inclusive algunos de ellos, que recurrir al uso de la hormona para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Y también lo he colocado en negrilla, es un componente fundamental, imprescindible del manejo del paciente diabético tipo 2, el ejercicio. Como ven ustedes, entonces, en cualquiera de las modalidades, el ejercicio es una constante. Llama la atención de todas maneras que cuando uno hace la valoración médica de grupos grandes de pacientes con diabetes, encuentra que los dos primeros componentes, medicamentos, nutrición, son considerados como los pilares más importantes del tratamiento, y eso es cierto, no estoy diciendo lo contrario, pero lo que llama la atención es que en un número muy importante de pacientes diabéticos, el ejercicio no aparece como el tercer componente del tratamiento de esa enfermedad. Y es ahí donde yo quiero llegar y es ahí donde quiero hacer énfasis en eh, en la presentación de este módulo con ustedes, porque como profesionales de la actividad física, del ejercicio, tenemos que el compromiso de replicar, de ser difusores, de llegar a muchos de estos pacientes o a los profesionales de la salud que tienen a cargo estos pacientes para concientizar sobre la necesidad imperiosa de que el paciente diabético involucre dentro de su cotidianidad, igual que el uso del medicamento, igual que las precauciones dietarias que debe tener, el ejercicio como parte, una de las más importantes del manejo de la enfermedad, ¿sí? Pero sobre todo, como lo veremos más adelante, en el mejora y responsable de la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿por qué es importante que un paciente diabético controle bien los niveles de azúcar en sangre? Lo primero es que sabemos que los niveles altos de azúcar en el torrente sanguíneo producen un deterioro muy rápido, un deterioro vertiginoso, diría yo, de la salud del paciente por el daño de diferentes órganos y sistemas. Lo segundo es que, como lo vimos más adelante, el riesgo de infección en estos pacientes está incrementado y entonces el hecho de que yo controle mis niveles de glicemia va a disminuir el riesgo de que yo haga infección, de que el paciente haga infección. Y bueno, si además, como lo mencionamos antes, la cicatrización está identificada, pues con más razón habrá que procurar, habrá que buscar todas las estrategias que me disminuyen el riesgo de infección. Ahora, es muy importante saber que si bien el paciente diabético tiene una hiperglicemia y uno podría pensar que esos altos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo vayan a hacer que la disponibilidad de energía sea buena, pues no es verdad, porque finalmente esa glucosa no puede entrar a la célula para utilizarse como sustrato energético. Bueno, también sabemos que los pacientes que hacen ejercicio, que tienen un buen control de la glicemia, pues entonces cicatrizan mejor y por lo tanto los órganos blancos van a estar menos afectados. ¿Qué se conoce ahora como resultado de la práctica de ejercicio regular en el paciente diabético? Pues bien, sabemos por ejemplo
que los niveles de insulina en el torrente sanguíneo van a disminuir en la medida de que va a ser más eficiente la que yo produzca. Y esta imagen nos muestra muy bien la manera como responden los niveles de insulina en el torrente sanguíneo, medidos en picomoles por litro, a lo largo de 3 horas de ejercicio de 180 minutos, medidos antes y después del entrenamiento. Miren ustedes cómo este individuo antes de un plan de entrenamiento de un año, de un diabético tipo 2, transcurrido el tiempo de ejercicio, él tiene que tener unos niveles plasmáticos considerablemente altos de insulina. Miren ustedes que estamos llegando del orden de unos 1500 picomoles por litro, y que van a ir disminuir pues en la medida que el tiempo transcurre. Aquí tenemos prácticamente 2 horas de ejercicio. Esta es la fase de recuperación. Lo que pasa es que el paciente fue observado 3 horas. Pero lo que me interesa que ustedes retengan aquí es cómo, terminado el ejercicio, ese paciente va a hacer el programa de entrenamiento de 12 meses de entrenamiento. Ese paciente para el mismo ejercicio va a tener una producción netamente inferior de insulina para el mismo tiempo transcurrido en la actividad física. Entonces, esto nos está mostrando fundamentalmente cómo se comporta el estrés pancreático, si lo podemos llamar así, de la producción de insulina cuando se realiza ejercicio. Ahora, si lo vemos en términos de cómo se comporta la glucosa, los niveles de glicemia después de ese año de entrenamiento, pues observen ustedes que este paciente que cuando miramos los niveles de insulina producía grandes cantidades de insulina, si lo vemos en términos de glucosa, ven ustedes que a pesar de tener tantos niveles de glucosa, los niveles de insulina, los niveles de glucosa plasmática son significativamente más altos que los que vamos a ver después del entrenamiento. Después de un año de ejercicio regular, miren ustedes cómo con menor producción de insulina, que es esta curva azul que estamos viendo acá, el paciente tiene niveles más bajos de glicemia. Entonces, así las cosas, lo que tenemos es de una manera gráfica y de una manera científica, medida, cuantificados los beneficios del ejercicio regular en el paciente diabético. Y miren, aquí estamos mostrando realmente el corazón de lo que es la enfermedad, cómo se comportan los niveles de azúcar en sangre, la glicemia, y también cómo se comportan los niveles de insulinemia en estos pacientes. Y miren cómo ambos parámetros, tanto los niveles de insulinemia y los niveles de glucosa, van a tener un impacto tan benéfico en el paciente diabético. Entonces, si fuéramos a sintetizar los beneficios del ejercicio en este tipo de pacientes, pues lo que tenemos que decir es que los niveles de glicemia durante y después del ejercicio van a verse disminuidos después del programa de entrenamiento, y esto se explica fundamentalmente, tenemos datos que ocurren gracias a que mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta el número de transportadores de glucosa al interior de la célula, y estamos entonces haciendo referencia al transportador GLUT4. Ahora, la resistencia a la insulina disminuye, pero también hay otros efectos que son muy importantes en otras funciones. Ya estamos por fuera de lo que es glucosa, de lo que es glicemia, de lo que es insulinemia. Miren ustedes, por ejemplo, cómo el perfil lipídico también va a tener un impacto tan importante cuando el paciente se ejercita con regularidad. Un parámetro sobre el que hemos sido reiterativos y sobre el que en adelante seguiremos haciendo énfasis también es el que tiene que ver con el acoplamiento del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio durante el ejercicio. Y recuerden que todos esos parámetros son los que hacen referencia al VO2 máximo, al consumo de oxígeno máximo, que es
estándar más importante del que disponemos ahora para conocer la condición física de un sujeto. Miren ustedes también cómo la masa muscular se va a ver beneficiada en este tipo de pacientes porque también en su momento lo habremos detallado cómo la actividad física va a inducir unos cambios morfológicos en la masa muscular que deben ser muy importantes. Pero no solo lo que vemos ahí en estas partes objetivas, también la autoestima, que es una valoración más subjetiva. Hay datos que apuestan a que la mejora de la autoestima es muy, muy importante en estos pacientes, que ya esa enfermedad les permita tener un desempeño, y lo veremos más adelante, que les puede permitir inclusive un alto rendimiento atlético, es muy importante para la autoestima de estos pacientes. Todo esto va a hacer que el paciente disfrute mejor de su cotidianidad, su calidad de vida mejore, y esto se va a acompañar también en la medida que la energía se va quemando con el trabajo muscular, haya una disminución de la grasa corporal que se debe traducir en una disminución del peso. Hablaremos en su momento también porque esa disminución de la grasa corporal puede verse enmascarada por un aumento de la masa muscular. También está reportada una mejoría en la calidad del sueño de estos pacientes y un mejor desempeño del aparato locomotor. Datos complementarios han demostrado inclusive que la cognición de estos pacientes se va a ver positivamente afectada, va a disminuir el riesgo de daño cardíaco y también un tema que cada vez está tomando más vigencia y sobre el cual está poniendo cada vez más cuidado es el que tiene que ver con la densidad ósea. Entonces, estos pacientes cuando se ejercitan, las densitometrías óseas están mostrando una evolución favorable en disminución del riesgo de osteoporosis o una disminución de la osteoporosis de estos pacientes. Y también, pues en últimas, un tema que es muy importante, lo que tiene que ver con envejecimiento y que está poniendo muy de moda, es el que tiene que ver con la disminución del riesgo de caídas y de fracturas. Ahora, es importante saber que en esta condición de afectado a los niveles de glicemia en la enfermedad, pues tienen que haber unas condiciones específicas que debo tener siempre presentes cuando voy a ser el responsable de orientar una sesión de entrenamiento en los pacientes que tienen esta enfermedad. Veamos cuáles son las más importantes. Primero, es que si ese paciente tiene unos niveles de glicemia que están cerca del límite inferior del rango de normalidad, esos pacientes deben ser muy prudentes porque al hacer ejercicio el músculo va a solicitar más ingreso de glucosa a la célula, lo va a tomar del torrente sanguíneo y los pacientes pueden hacer hipoglicemia. Entonces, si la glicemia está por debajo de 61 miligramos por 100 mililitros, no se debe efectuar ejercicio por ese riesgo. Si es menor de 100 y el ejercicio es muy vigoroso, pues podría tenerse un efecto similar. Se considera entonces que una glicemia que esté entre 100 y 150 es un momento, es un rango de comportamiento de la glicemia que va a ser benéfico en la medida que el paciente se podrá ejercitar sin mayor riesgo. Si está por encima de 180 miligramos, es importante tener precaución, porque ya comenzamos a tener niveles de glicemia que pueden ser nocivos para el organismo y entonces se debe controlar las cetonas en los individuos que están siendo tratados con insulina. Si el paciente no tiene cetosis y tiene un adecuado entrenamiento físico, el paciente puede ejercitarse y su riesgo de desequilibrio va a ser menor. Si la glicemia está por encima de 180, uno podría pensar en una actividad de baja intensidad, larga duración, siempre y cuando sea fácilmente controlable, que el paciente esté precavido. Y siempre tener presente el tema lo hace el médico tratante, controlar cómo están las cetonas. Si no hay cetosis, sigue existiendo el riesgo de descompensación metabólica en pacientes que están desacondicionados. Ahora, otro tema importante es el de aquellos pacientes que pueden tener problemas cardíacos, en quienes este asunto de glicemia se va a agregar a ese problema. Ahora, si la glicemia está por encima de 250, entonces ya comienzan a haber más restricciones y vamos a decir que uno podría pensar que solamente los sujetos
que tienen un muy buen nivel de condición física podrían ejercitarse sin riesgo. Si los pacientes no tienen cetosis y están bien entrenados, el paciente podría hacer actividades de muy alta intensidad. De hecho, muchos pacientes diabéticos alcanzan niveles de alto rendimiento atlético y sin llegar a la descompensación. Entonces es importante y yo pienso que este es un tema que se le puede ofrecer, que se debe promocionar en los pacientes en la medida en que si el sujeto considera que le está padeciendo de la enfermedad, va a ser una limitación importante y que en adelante las posibilidades son muy pocas, pues bien, son buenas noticias porque pacientes que están con esos valores en este rango y que están muy bien acondicionados, realmente se pueden desempeñar atléticamente en cifras de muy alto nivel. Ahora, si la glicemia está por encima de 250 y el sujeto es desacondicionado, no se recomienda hacer ejercicio. Finalmente, si el paciente no tiene cetosis, puede existir un riesgo de empeoramiento metabólico. En este caso, pues es importante bajar drásticamente la intensidad del ejercicio y definitivamente si la glicemia está por encima de 300, a ese paciente se le debe desaconsejar o contraindicar la realización de ejercicio. Ahora, estos pacientes pueden tener complicaciones porque, como hemos dicho, es una enfermedad crónica que va afectando diferentes órganos y sistemas. Y entonces, pues es muy probable que nosotros vamos a tener que considerar la prescripción de ejercicio en este grupo de pacientes. Veamos entonces en este escenario, de acuerdo a la complicación que tenga el paciente, como cuáles serían las recomendaciones que yo debería tener en mente. Lo primero es que si el paciente tiene complicaciones, tiene riesgo cardiovascular, entonces su médico tratante de cardiología deberá proveer cuál es el nivel hasta de intensidad hasta el cual el paciente se puede ejercitar, se puede denominar, si lo llamamos así, el umbral isquémico, y entonces prescribir el ejercicio por debajo de ese umbral. Si hay un daño de la red vascular periférica, el ejercicio va a tener como un umbral superior la molestia, la sintomatología del paciente, o sea que indicarle que solamente hasta donde comienza a aparecer la molestia, hasta ahí se hace el ejercicio y se puede cambiar la actividad sin carga hasta que se remita el dolor. Hay pacientes que pueden tener daño de la red vascular ocular. La retina es una red vascular que es muy importante en la medida que es la única red vascular que tiene acceso para que yo la vea directamente mediante un examen de fondo de ojo, mediante un oftalmoscopio. Entonces, si el paciente yo tengo certeza o identifico o el médico tratante lo remite y en su nota dice que hay una retinopatía, esos pacientes deben evitar actividades muy intensas como son las anaerobias y muy importante tener presente que la fragilidad de esa membrana en la retina debe tener dos condiciones. Lo primero es que hay que evitar en la medida de lo posible el trauma directo. Entonces así las cosas, los deportes de contacto en los que el trauma ocular o de la cabeza puede ser importante, pues es una de las limitantes para hacer ejercicio, es una condición perentoria la contraindicación en ese tipo de escenarios. Pero yo puedo tener también otro escenario en el que puedo poner en riesgo esa red vascular de la retina sin necesidad de un trauma externo, y es cuál, un aumento brusco de la presión. Entonces, en este caso, los individuos que durante el ejercicio van a pujar vigorosamente, en ese caso de pujar, pues el mecanismo fundamentalmente es que yo ingreso aire a mi tórax, a mis pulmones, luego cierro la glotis y luego aprieto la musculatura del tórax y abdominal y voy a comprimir, voy a aumentar la presión intratorácica y eso va a repercutir en la presión arterial y ese aumento de la presión brusco súbito va a constituirse en un riesgo de lesión de los capilares de la retina. Entonces, en ese caso, la retinopatía va a contraindicar la realización de esfuerzos de alta intensidad. También, si es el caso de un daño de la red vascular del riñón, es importante restringir los ejercicios de alta intensidad.
Por el contrario, tenemos ya los daños en los nervios periféricos, entonces es posible que el paciente pueda tener pérdida de la sensibilidad, particularmente en los pies. Esa pérdida de sensibilidad lo hace más proclive a tener lesiones de la piel, ulceraciones, etcétera, que van a ser problemáticas. Entonces, en esos pacientes es importante hacer un cuidado regular de la piel y tener en cuenta que es prioritario evitar a toda costa que haya laceraciones, ulceraciones en las extremidades. Y cuando hay trastornos del sistema nervioso autónomo, estos pacientes pueden tener riesgo de evento cardíaco y alteración de la regulación térmica. Entonces es importante que ellos tengan un plan de hidratación muy completo mientras se ejercitan. Ahora, ¿cómo evito yo que ese paciente tenga unos niveles de glucosa que estén por debajo de lo necesario? Pues bien, lo importante de saber, ya lo mencionamos antes, es que si la glicemia está por debajo de 70 miligramos por decilitro, el paciente no se puede ejercitar. Si está por debajo de 100, pues ejercitarse vigorosamente también puede llevar a una hipoglicemia. También el ejercicio en la mañana, en ayunas, es una limitante porque el paciente puede hacer hipoglicemia. Y en ese caso, pues lo que uno debe tener en cuenta, y no solo por la mañana, sino a cualquier hora, es que es diferente el uso de la dosis de insulina el día que me entreno con el día que no me entreno. El día que yo sí me entreno, debo bajar la dosis de insulina porque le voy a agregar a esas células, además del efecto del medicamento que me está ingresando el azúcar a la célula, el del ejercicio que también es hipoglicemiante. Es muy importante y sobre este tema quiero yo hacer particular énfasis, es que el paciente diabético debe conocer muy bien, además de la dosis, ya lo mencioné, el sitio donde se aplica el medicamento. Este medicamento se aplica subcutáneo, no se coloca intramuscular, y entonces la absorción va a estar en función de la vascularización, de la irrigación, de la velocidad de paso del torrente sanguíneo por este sector. Entonces, sabemos que el ejercicio en la región que está involucrada va a acelerar enormemente el metabolismo, aumenta la temperatura del segmento. Si estoy pedaleando, la temperatura del muslo va a aumentar considerablemente porque estoy quemando grandes cantidades de ATP y el fenómeno de vasodilatación se va a exacerbar y eso va a hacer entonces que la absorción, perdón, de la hormona del sitio de inyección vaya a ser mucho más rápido y el efecto en el torrente sanguíneo vaya a ser más explosivo, más de un solo golpe. Entonces, una recomendación que es fundamental de explicar a los pacientes diabéticos es que la aplicación de la insulina se debe hacer en regiones corporales lejanas a los grupos musculares más activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, voy a optar por una sesión de spinning y voy a estar pedaleando durante 40 minutos a una intensidad alta, pues yo no me debo colocar la insulina en la grasa subcutánea del muslo, porque ese metabolismo acelerado va a hacer que el medicamento se absorba mucho más rápido. En ese caso sería mucho mejor aplicarlo en el abdomen o aplicarlo en el dorso, por algo así, muy bien. Por el contrario, si vos lo que voy a hacer en el gimnasio son abdominales, pues entonces preferible no aplicarlo en la región abdominal donde voy a trabajar tantos de grupos musculares y más bien buscar otro sitio. ¿Qué pasa si se me bajan los niveles de glicemia? Tienen ustedes aquí un listado completo de los efectos más importantes. Se va a aumentar la osmolaridad plasmática, el paciente va a orinar más, el paciente se va a notar deshidratado y va a tener más sed, va a comenzar a tener trastornos de los niveles de electrolitos en el torrente sanguíneo. Fundamentalmente se van a bajar los niveles de sodio y de potasio, hiponatremia e hipopotasemia. Las cetonas van a aumentar, van a producir cetoacidosis. Hay una disminución del volumen plasmático en el organismo, entonces los 5 litros de sangre circulante van a ya ser menos. La sangre, en consecuencia, se va a volver más viscosa, va a tener un número de glóbulos rojos y blancos que van a estar flotando en un menor volumen de líquido. Eso va a hacer que la viscosidad aumente. Las plaquetas se vuelven más reactivas, la función endotelial se va a ver disminuida, el flujo sanguíneo muscular se va a ver afectado negativamente, va a contar con menos sangre y eso puede hacer que el paciente haga hipotensión o agotamiento. Ahora bien, ¿cómo la prevenimos en la diabetes tipo 2? Lo primero es que en los pacientes que no requieren insulina, estos pacientes
que toman sulfonilureas y tiazolidinenonas pueden precisar un ajuste de su dosis de medicación. Es importante tener en cuenta eso. Hay posibilidad de que se enmascare la hipoglicemia si el paciente tiene ya deterioro del sistema nervioso autónomo o si hay una cantidad importante de adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. Y también debe tenerse presente que el paciente puede presentar una hipoglicemia en el periodo post-entrenamiento. Este tema es importante mencionarlo, tenerlo presente, porque tan pronto el paciente sale del gimnasio no quiere decir que el riesgo se haya caído, puede que el paciente haga esa complicación tardíamente. ¿Cuánto se contraindica el ejercicio? Pues bien, se contraindica si el paciente tiene daños importantes en la retina y oftalmología debe hacer el reporte de lo que está pasando en estos pacientes, si los valores de presión arterial están por encima de los valores que registran un control adecuado de la enfermedad, si los niveles de glicemia están completamente salidos de control, si hay cetonas aumentadas en el torrente sanguíneo o si el paciente está teniendo hiper o hipoglicemia. Entonces, ¿qué es importante a esta altura de la presentación? Es importante a estas alturas que los profesionales de la actividad física, del ejercicio, tengan estos conocimientos de base sobre la enfermedad, pero sobre todo que sean capaces de ofrecerle al paciente un discurso con el cual él vaya a justificar, vaya a motivar suficientemente al paciente para que se involucre en un programa de ejercicio. Yo entiendo, es claro que para muchos individuos lo más simple en el manejo de una enfermedad es tomarse una pasta, toma unos segundos, simplemente un vaso con agua, qué sé yo, y tomarme la pasta. Y eventualmente aplicarme una inyección, si el tema de la insulina, bueno, me la coloco, tomo unos segundos y ya después pensaré hasta el próximo momento de la próxima dosis. Pero cuando yo pongo de plano la parte del ejercicio, soy consciente de que esto va a requerir varios elementos. Lo primero es que el paciente va a salir de una zona de, entre comillas, confort, en el sentido de que no va a sentir de entrada el agotamiento, la fatiga que produce el ejercicio en ellos, y entonces este tema es importante. Y de otro lado, pues el hecho de que habrá que asignar un espacio en la agenda, esto va a tomar un tiempo de la sesión de entrenamiento, y lo cual para muchos individuos está afectando algo que es tan preciado para ellos como es el tiempo. Lo que ellos deben saber es que ese tiempo que le van a dedicar al ejercicio físico va a tener en contraprestación unas ventajas que son sorprendentes, que tengo la seguridad que ni siquiera un plan medicamentoso ni de mejor manejo nutricional le puede aportar tanto como es el ejercicio. Entonces me detengo en este pedacito porque lo que quiero hacer énfasis aquí es que todo profesional del ejercicio que va a estar involucrado en la recomendación de un plan de entrenamiento para un paciente diabético tiene que ser consciente que es necesario vender el producto adecuadamente, hacer la suficiente motivación del paciente, contar los aspectos positivos, mirar eventualmente lo nocivo que resulta para el organismo el no tener una rutina regular de actividad física, y entonces se pone a prueba nuestra capacidad de vender, entre comillas, este producto. Entonces miren ustedes que la actitud con la que yo aborde al paciente y la que yo sienta en él es muy importante. Es de la más alta relevancia que el paciente tenga a disposición dispositivos para estarse midiendo la glicemia antes, durante y después del ejercicio. Él debe conocer en detalle, usualmente pues esto es una condición obvia en el paciente diabético, debe conocer bien la dosis y el horario de uso de los medicamentos. Lo mencioné al principio, lo relevante que era la intervención nutricional en estos pacientes, como es determinante que este paciente ingiera los alimentos en el horario que es y con las características nutricionales adecuadas. El ejercicio es el tema que estamos hablando, pero quiero referirme un poquito a la perseverancia. Es muy importante que el paciente entienda que esta recomendación que se le hace es algo que debe incorporar en sus hábitos, porque esto debe ser de por vida. En el paciente diabético literalmente es de por vida. El éxito de esta intervención va a tener que ver con el sostenimiento a lo largo del tiempo de esta rutina saludable. Entonces, bien, al paciente se le debe hacer un chequeo médico
Esto es importante, no va a entrar pues mucho en detalle, pero va de la mano de un interrogatorio. Al paciente se le hará una cantidad de preguntas que lo sitúan a uno como médico para saber cuál es el escenario del paciente específico. En segundo lugar, habrá que hacer un examen físico completo que va desde la observación del aparato locomotor. Veremos en las otras unidades la importancia de lo que me refiero al aparato locomotor. Es muy importante mirar las competencias del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, y hay diferentes modalidades. Se pueden hacer test físicos en dispositivos como el que ven ustedes aquí, que es un cicloergómetro para mirar la capacidad cardiorrespiratoria, la parte postural, la parte tegumentaria, la parte de flexibilidad. Son todos elementos muy importantes a tener en cuenta en el chequeo médico. Y finalmente, en lo que tiene que ver con las ayudas diagnósticas, los exámenes de laboratorio regulares de control que me estén dando cuenta de cómo se está comportando ese organismo en todo su conjunto desde el punto de vista de los parámetros de laboratorio. Entonces es importante recomendar que el paciente esté iniciando su plan de ejercicio con una actividad de baja intensidad, que puede ser una marcha rápida. Realmente lo que necesito es activar el metabolismo aerobio, eso puede tomar unos 5 minuticos. Y también puedes recordar, casi siempre va de la mano, un plan de estiramiento progresivo. Enseguida, pues tenemos aquí las modalidades de ejercicio que más se ajustan. Esto estará en función, lo primero es que el paciente quiera, y lo seré muy reiterativo porque lo veremos en múltiples escenarios de prescripción de ejercicio en este módulo. En este que tiene que ver con diabetes, pues tengo para decir que lo más natural para lo que nos aproximamos más es para caminar, trotar o correr. Se ajusta bastante bien. Ahora contamos con las bandas caminadoras en los gimnasios, son otra opción. Pero el segundo gran gesto que podemos utilizar y que usa grandes masas musculares, como es el caso y debe ser aquí en el paciente diabético, es el uso de la bicicleta, que puede ser estática o una bicicleta en exteriores. O la elíptica, que es la versión de pedalear en posición de pies, que tiene una ventaja enorme en términos de que se puede manejar en interiores, el riesgo de accidente es bajo y cumple con el parámetro de usar muchas masas musculares al tiempo. Pero igualmente, y muy popular, es el uso de la natación. La natación es una excelente opción. Y finalmente, también lo hemos visto ahora y sobre todo que le abre grandes alternativas a las mujeres, es el de la danza, siempre y cuando el planteamiento de la danza cumpla con estos criterios que estamos viendo aquí en este plan de prescripción. El siguiente punto, el que tiene que ver con la intensidad. La intensidad del ejercicio es crítica en el paciente diabético. Yo necesito forzar el uso de energía en la célula muscular, y entonces la intensidad del ejercicio será determinante de esta variable. Es así como ejercitarse más o menos a un 65% el consumo de oxígeno máximo, lo cual equivale a aproximadamente un 75% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Es una muy buena opción y deba ajustar la intensidad del ejercicio a las condiciones metabólicas de cada paciente. El otro tema que tiene que ver con la percepción relativa del esfuerzo. Existen varias escalas y en las otras unidades pues lo estaremos desarrollando. Veremos, por ejemplo, la escala de Borg. Nos detendremos más adelante, que es preguntarle al paciente en una escala de 0. Ahí es como que tan difícil es el ejercicio. Y al igual que en otros planes de prescripción, voy a ser muy enfático en que ahora, contando con estas tecnologías, los monitores de frecuencia cardíaca van a resultar una herramienta muy útil en la dosificación de la intensidad. Ahora, en cuanto a la duración, se espera pues que el ejercicio tenga una duración considerable de por lo menos 20 minutos. Es muy importante para que el paciente en ese lapso vaya a recibir, vaya a garantizar el uso de los diferentes sustratos energéticos. Lo veremos o lo hemos visto en la parte del metabolismo del ejercicio, las implicaciones que tiene ejercitarse durante ese tiempo. Es muy importante que el paciente entienda que, al igual que los medicamentos son diarios y que hay que conversarlo todos los días, pues que el ejercicio debe ser algo equivalente. O sea que desde mi punto de vista, pienso que la actividad física en el paciente diabético debería ser 7 días sobre 7. Pero bueno, vamos a asumir que una frecuencia de por lo menos 5 veces por semana, al menos, por lo digo al menos, va siendo ya una muy buena opción para estos individuos. Y en la medida que, cuando hablamos de la progresión de las cargas, nos vamos a dar cuenta que en la medida que voy mejorando mi capacidad y las semanas van pasando,
el organismo va transformándose, va mejorando enormemente su capacidad de respuesta al organismo y es importante eh, darle claridad al paciente diabético que en la medida que él se comprometa con el ejercicio, de que él cumpla con los planes, pues va a ir viendo una transformación sorprendente en su organismo. Y para terminar, pues ya ir cerrando ya esta sesión de presentación, me quiero referir un poquito a aspectos generales del manejo diabético. Es muy importante que el paciente se hidrate supremamente bien. La hidratación es crítica en el paciente diabético cuando se ejercita. De otro lado, visto los problemas de neuropatía y los problemas, los riesgos que tiene de lesiones de piel, retraso en la cicatrización, es muy importante que los pies estén en óptimas condiciones y el uso de calzado adecuado para el trotar, para el trote. En este caso sería muy importante que estoy colocando pues alguna imagen que se me ocurre sobre el esquema grande como podría ser un calzado adecuado para trotar. Ahora, aquí cuentan los parámetros que ven ustedes aquí en términos de calzado, todos ellos. Ahora hay una oferta importante en el comercio que cumple pues con estos requerimientos. Y de manera complementaria quiero hacer énfasis en la importancia de ser muy cuidadoso con ejercitarse en condiciones adversas como son alto calor y alta humedad. Estas dos condiciones, las veremos en otra unidad, son bastante agresivas y en un organismo como el del paciente diabético deben ser evitadas a toda costa. Ahora, si el paciente tiene más de 35 años, si la diabetes tipo 1 tiene más de 15 años de evolución o la tipo 2 tiene más de 10 años, si se le ha identificado en alguno de los chequeos médicos un daño en la retina o en el riñón o tiene afectaciones en los capilares de las extremidades, ese paciente debe pasar un test ergométrico. Esto nos va a permitir dosificar, descartar eh, riesgos importantes para la práctica del ejercicio y nos va a permitir tener un mejor control de la evolución del individuo frente al plan de entrenamiento. ¿Cuándo el paciente puede hacer hipoglicemias, que es una complicación tan grave? Uno, dependiendo de la dosis de medicamentos. Recuerden que el paciente que se ejercita y que es diabético debe reconsiderar la dosis del medicamento y también el momento en que se lo aplica. Si el paciente ha hecho ayunos prolongados, tiene mayor riesgo de hacer hipoglicemia. Si el ejercicio es supremamente largo, también. O si el ejercicio es muy intenso. Entonces, estas son 4 puntos críticos a tener en cuenta frente al riesgo de hipoglicemia en el paciente diabético. Si el paciente hace la hipoglicemia, lo primero que hay que hacer es suspender el ejercicio, hay que proveer al paciente algún carbohidrato para que los niveles de glucosa se mejoren. Pero lo mejor es prevenirlo. Entonces, primero, algo importante es que el paciente diabético debe llevar siempre una tarjeta o una placa que lo identifique como diabético en caso de que pierda el conocimiento. Es importante ingerir algún snack antes del ejercicio, por lo menos una horita antes, para tener unos buenos niveles de glicemia. Ajustar la dosis del medicamento dependiendo de lo que me voy a entrenar. Y si el paciente se va a ejercitar por más de una hora, debe ser consciente que debe cargar con carbohidratos de liberación intermedia. En conclusión, estamos frente a una enfermedad que es muy prevalente, que tiene unas implicaciones serias en la salud de los pacientes, que convencionalmente tiene como pilares del tratamiento el medicamento y la dieta, pero hoy he querido hacer una presentación de este módulo para vender la idea de que el ejercicio es un pilar, es el tercer pilar fundamental en el manejo del paciente diabético. Y recuerden ustedes que esto tiene como particularidad el hecho que tiene un efecto de prevención en la aparición de la enfermedad, tiene un efecto muy importante en, en el control de la enfermedad como misma, inclusive en el seguimiento y a largo plazo en la recuperación, en la rehabilitación de estos pacientes. Entonces espero que haya sido de la más alta unidad, de la más alta utilidad para ustedes como profesionales del ejercicio y la actividad física, que los conceptos que hemos transmitido aquí en términos de diabetes y prescripción de ejercicio. Muchas gracias.